Acabo de salir de prisión después de 17 años. ¿Y sabes qué es lo más perturbador de todo esto? Que volvería a hacerlo, que no me arrepiento, que cada noche en esa celda fría, mientras las otras reclusas me miraban con asco y susurraban matricida cuando pasaba, yo pensaba en los millones que me esperaban afuera, en la casa que ahora es mía, en las propiedades, en las cuentas bancarias, en todo lo que ella quiso arrebatarme y que finalmente me pertenece. Esta es una de las historias más polémicas y devastadoras que vas a escuchar en este canal. No soy una víctima, tampoco soy el demonio que pintaron los periódicos. Soy simplemente una mujer que hizo lo que tenía que hacer, y cuando termines de escucharme, cuando conozcas toda la verdad, no sabrás si condenarme o darme la razón, porque la línea entre la justicia y la venganza es mucho más delgada de lo que crees. Me llamo Hortensia, tengo 73 años, y esta es mi confesión. Todo comenzó el día que murió mi padre. Bueno, no, eso es mentira. Todo comenzó mucho antes, cuando yo tenía apenas 12 años, y descubrí quién era realmente mi madre. Pero vamos por partes, porque esta historia tiene tantas capas que si te la cuento de golpe, no vas a entender por qué hice lo que hice. Mi padre era un hombre rico, muy rico, dueño de varias haciendas en el interior, de propiedades en la capital, de negocios que ni siquiera yo conocía del todo. Un hombre respetado, querido por todos, generoso hasta la médula. Y mi madre era la mujer más bella que hayas visto jamás. Alta, de ojos verdes, con una sonrisa que podía convencer a cualquiera de cualquier cosa. Cuando entraba a una habitación, todos volteaban. Cuando hablaba, todos escuchaban. Era magnética, perfecta, o eso parecía. Yo crecí adorándola, como toda niña adora a su madre. Me peinaba cada mañana, me contaba cuentos por las noches, me llamaba mi pequeña joya. Papá trabajaba mucho, viajaba constantemente, así que éramos ella y yo. Siempre. Mi mundo entero era ella. Hasta aquella tarde de octubre. Tenía 12 años. Llegué temprano de la escuela porque la maestra se había enfermado. Entré a la casa en silencio, como siempre hacía, porque mamá odiaba los ruidos bruscos. Subí las escaleras y escuché voces en el cuarto de mis padres. Una voz de hombre, una voz que no era la de papá. Me acerqué despacio. La puerta estaba entreabierta y lo que vi, Dios mío, lo que vi me partió en dos. Mi madre estaba en la cama con don Valentín, el socio de mi padre, su mejor amigo, el hombre que cenaba en nuestra casa todos los domingos, el que me traía dulces y me decía sobrinita, aunque no éramos familia. No grité, no lloré, me quedé ahí, paralizada, viendo cómo mi madre se reía en los brazos de ese hombre. Y entonces escuché algo que se me clavó como un cuchillo. ¿Y si Armando se entera?, dijo don Valentín. Mi madre se rió, esa risa cristalina que yo tanto amaba. Armando no se va a enterar de nada. Es un tonto rico, pero tonto al fin. Llevo 15 años sacándole dinero sin que se dé cuenta. Y cuando finalmente se muera, todo será mío. ¿Y la niña?, preguntó él. Hubo un silencio que me heló la sangre. La niña no es problema, dijo mamá, con una voz que nunca le había escuchado, fría, calculadora. Cuando llegue el momento me desharé de ella también. Bajé las escaleras como pude. Las piernas no me respondían. Salí de la casa y caminé sin rumbo durante horas. Cuando volví, ya era de noche. Mamá me recibió con su sonrisa perfecta. Me preguntó qué tal la escuela, me sirvió la cena, como si nada, como si yo no hubiera escuchado que planeaba matarme. Esa noche algo murió dentro de mí. La niña que fui desapareció y nació otra persona. Una persona que aprendió a fingir, a esperar, a planear. Pasaron los años. Yo crecí. Me volví silenciosa, obediente, invisible. Aprendí, observaba. Descubrí que mamá había vaciado 3 cuentas de papá, que había vendido propiedades a nombre de ella, que tenía otra cuenta bancaria secreta, que don Valentín no era el único. Hubo otros, muchos otros, y papá no sabía nada. Papá la adoraba. La llamaba mi reina. Le compraba joyas, vestidos, viajes.
Trabajaba como un burro para darle todo, y ella lo estaba desangrando lentamente como una sanguijuela. Yo esperé, 20 años esperé, callada, quieta, haciéndome la tonta, hasta que papá enfermó. Cáncer de páncreas, terminal. Le dieron 6 meses de vida. Y fue entonces cuando mamá mostró su verdadera cara. No delante de papá, claro. Delante de papá era la esposa devota, la que lloraba, la que rezaba. Pero conmigo fue diferente. Una noche entró a mi habitación. Yo tenía 32 años, soltera, sin vida propia. Había dedicado toda mi existencia a cuidar a papá y a vigilar a mamá. Cuando tu padre muera, me dijo sin rodeos, te vas de esta casa. No vas a recibir nada, nada. ¿Entiendes? Todo es mío. Siempre lo ha sido. La miré. Y por primera vez en 20 años le sostuve la mirada. Ya veremos, le dije, se rió. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú? Eres una sombra. Nadie te pela. Nadie te quiere. Ni siquiera tu padre se acuerda de que existes. Se equivocaba. Papá sí se acordaba de mí. Y 3 días antes de morir, me llamó a solas. Hortensia, me dijo con esa voz débil, casi un susurro. Tú siempre has sido más lista de lo que aparentas. Me senté junto a su cama. Tomé su mano. Estaba fría, llena de venas moradas por las agujas del suero. He cambiado mi testamento, continuó. Tu madre no lo sabe. Nadie lo sabe. Solo mi abogado y ahora tú. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Te dejo todo a ti. Absolutamente todo. Las haciendas, las propiedades, las cuentas, los negocios, todo. Tu madre recibirá una pensión mensual de 5,000 pesos. Suficiente para vivir dignamente, pero nada más. Papá, susurré. Sé lo que ha hecho, me interrumpió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Siempre lo supe. Los amantes, el dinero que robaba, todo. Pero me daba miedo quedarme solo. Me daba miedo admitir que la mujer que amaba me estaba destruyendo. Soy un cobarde, hija, pero no voy a permitir que te haga daño a ti también. Murió esa noche, en silencio, con mi mano entre las suyas. El día del funeral mamá lloraba como una actriz de telenovela, vestida de negro, con un velo elegante, aceptando condolencias con esa gracia que solo ella tenía. Yo estaba a su lado, callada como siempre, pero por dentro ardía. Ardía de rabia, de satisfacción, de miedo. Una semana después llegó la lectura del testamento. Recuerdo cada segundo de ese momento. El abogado, don Esteban, un hombre serio de lentes gruesos, leyó despacio. Mamá estaba sentada muy derecha, con las manos cruzadas sobre el regazo. Esa sonrisa pequeña de quien ya sabe dejo la totalidad de mis bienes a mi única hija, Hortensia Maldonado. La sonrisa de mamá se congeló. ¿Qué? Dijo. Su voz sonó extraña, aguda. Eso no puede ser. Tiene que haber un error. No hay ningún error, señora, respondió don Esteban sin levantar la vista. El testamento fue modificado hace 4 días, firmado ante notario y con plenas facultades mentales del señor Armando. Mamá se puso de pie tan bruscamente que la silla cayó hacia atrás. Esto es una farsa. Ella lo convenció, lo manipuló. Armando estaba enfermo, drogado, no sabía lo que hacía. Señora, le sugiero que se calme. No me voy a calmar. Esa perra me robó lo que es mío. ¡Mío! Me miró, y en esos ojos verdes vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Miedo puro. Tú, me señaló con el dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Tú lo envenenaste contra mí. Me puse de pie, muy despacio, y por primera vez en mi vida le devolví la mirada sin bajar la vista. Yo no hice nada, madre. Papá simplemente abrió los ojos. Se abalanzó sobre mí, me agarró del cuello. El abogado tuvo que separarla. Gritaba, escupía, me llamaba de todo. La mujer elegante, la dama perfecta, se había convertido en una furia descontrolada. Esa fue la primera vez que vi su verdadero rostro. Y no sería la última. Durante los siguientes meses, mamá hizo todo lo posible por anular el testamento. Contrató abogados caros, presentó demandas, inventó historias de que yo había abusado de papá, de que lo había manipulado, de que incluso lo había matado antes de tiempo. Fue a los periódicos, lloró frente a las cámaras. Mi propia hija me dejó en la calle, decía.
después de todo lo que hice por ella. La gente le creía, claro que le creía. Era hermosa, vulnerable, la viuda desconsolada. Yo era la hija desagradecida, fea, amargada, que le había robado todo a su pobre madre. Pero los jueces no le creyeron. El testamento era sólido, legítimo, irrefutable. Y entonces empezaron las amenazas. Primero fueron llamadas, a medianoche, voz distorsionada. Te vamos a matar, te vamos a sacar lo que robaste. Cambié de número. Siguieron llegando. Luego fue una carta, con recortes de periódico. Devuelve lo que no es tuyo o te vas a arrepentir. Después alguien destrozó mi carro. Rayaron las puertas, rompieron los vidrios. Dejaron una nota en el asiento. Esto es solo el principio. Fui a la policía. Presenté denuncias, pero no tenía pruebas de que fuera mamá. Y ella siempre tenía una coartada perfecta. Siempre estaba en otro lugar, con testigos, cuando pasaban las cosas. Hasta que una noche entró a mi casa. Yo vivía sola en la propiedad principal, la casa donde había crecido. Mamá se había ido a vivir a un departamento pequeño en la ciudad. Ese día había ido a una cena con amigas, o eso dijo. Eran las 3 de la mañana cuando escuché pasos en el pasillo. Me desperté de golpe. El corazón me latía en los oídos. Busqué el teléfono en la oscuridad. Y entonces vi su silueta en la puerta de mi habitación. «Hola, Hortensia», dijo con esa voz suave que tanto me aterraba. «Tenemos que hablar». Encendió la luz. Llevaba guantes negros y en la mano derecha un cuchillo de cocina, uno grande, de los que usábamos para cortar carne. «Mamá», susurré. «No me llames así», escupió. «Nunca fuiste mi hija. Fuiste un error, un maldito error que tuve que cargar durante 32 años. Creí que podría ignorarte. Creí que te volverías invisible para siempre. Pero tuviste que arruinarlo todo». Se acercó, paso a paso, despacio. «Voy a matarte. Y va a parecer un robo, una tragedia. La pobre viuda perderá también a su única hija. ¡Qué desgracia!, dirán todos. Y entonces, como tu pariente más cercana, yo heredaré todo de nuevo, como debió ser desde el principio». Levantó el cuchillo. Y yo hice algo que me sorprendió incluso a mí misma. Me reí. «¿Te ríes?», dijo incrédula. «¿Sabes qué, madre? Te estaba esperando. Detente un momento. Lo que acabas de escuchar apenas es el comienzo, y ya está escalofriante, lo sé. Pero créeme cuando te digo que lo que viene es aún peor. Si esta historia te tiene atrapada, necesito que hagas algo por mí. Ahí abajo, donde estás viendo este video, hay un botón negro que dice suscribirse. Presiónalo. Solo toma un segundo, hazlo ahora, porque lo que sigue, lo que pasó esa noche con el cuchillo en alto, es algo que te va a dejar sin respiración, y necesito saber que estás aquí, conmigo, escuchando hasta el final. Suscríbete, y luego prepárate, porque lo que te voy a contar ahora le va a chocar el corazón. Saqué de debajo de mi almohada una grabadora, una de esas antiguas, de cassette. La puse sobre la cama. Llevo 6 meses grabando cada amenaza, cada llamada, cada ruido extraño en esta casa. Y esta noche, madre querida, has confesado todo. Tu plan, el asesinato, la herencia, todo. Su rostro palideció. El cuchillo tembló en su mano. «Eso no sirve como prueba», dijo, pero su voz ya no sonaba segura. «Tienes razón, por eso también instalé cámaras. 3, una en el pasillo, una en la sala, una aquí, con audio. Todo está grabándose en este momento en un servidor externo. Si me matas, la policía tendrá el video completo en menos de 1 hora». Era mentira. No había cámaras, solo la grabadora. Pero ella no lo sabía. Dejó caer el cuchillo, se desplomó en el suelo y empezó a llorar como yo nunca la había visto llorar. Sollozos profundos, desesperados. «No puedes hacerme esto», suplicaba. «Soy tu madre. Te di la vida. Tú no me diste nada más que años de miedo y desprecio. Por favor, Hortensia, por favor, te lo suplico. Dame algo, lo que sea. Un departamento, una renta. No me dejes sin nada». La miré, arrodillada, rota, patética, y sentí nada, absolutamente nada. «Vete de mi casa», le dije. «Ahora, y no vuelvas nunca, porque la próxima vez que entres sin permiso, voy directo a la policía con esta grabación». Se fue esa noche, humillada,
destruida. Y yo pensé que ahí terminaba todo. Qué equivocada estaba. 2 meses después recibí una llamada del hospital. Mamá había sufrido un infarto. Estaba grave. Pedía verme. No quería ir. Te lo juro, no quería. Pero algo en mí, algún resto de la niña que fui, necesitaba verla una última vez. Llegué al hospital. La encontré en una cama, conectada a máquinas, pálida, flaca, irreconocible. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Hortensia, viniste. Me senté a su lado. No dije nada. Voy a morir, susurró. Los doctores no lo dicen, pero lo sé. Y antes de irme, necesito que sepas algo. No quiero saber nada. Tu padre tosió. Tu padre no era tu padre. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Armando no era tu padre biológico. Tu padre es don Valentín. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Estás mintiendo. No miento. Quedé embarazada de Valentín 2 meses antes de casarme con Armando. Armando nunca supo. Nadie supo. Solo Valentín y yo. ¿Por qué me dices esto ahora? Sonrió. Una sonrisa débil pero maliciosa. Porque Valentín también murió. Hace 3 semanas. Infarto fulminante. Y en su testamento te dejó algo. Una carta. Y una herencia. Una herencia que duplica lo que tienes ahora. Me puse de pie. Las piernas me temblaban. ¿Dónde está esa carta? En manos de su abogado. Pero hay una condición. Solo puedes reclamarla si yo firmo un documento reconociéndote como su hija. Y yo solo firmaré si me das la mitad de todo lo que Armando te dejó. Ahí estaba. El último juego. El último intento de manipulación. Incluso al borde de la muerte, seguía siendo la misma. No, le dije. No. Se incorporó ligeramente. Hortensia, estamos hablando de millones. ¡Millones! Y yo soy la única que puede darte acceso. No me interesa. Estás loca. Es tu derecho. Mi derecho lo perdí el día que escuché cómo planeabas deshacerte de mí cuando tenía 12 años. Algo cambió en su expresión. La máscara cayó completamente. Siempre lo supiste, dijo. No era una pregunta. Siempre. Y aún así te quedaste. Esperaste. Planeaste. Sí. Se recostó de nuevo y se rió. Una risa seca, amarga. Eres más como yo de lo que crees. Salí de ese hospital y no volví. Ni cuando me llamaron para decirme que estaba en cuidados intensivos. Ni cuando me avisaron que había muerto 3 días después. Fui al funeral. Por compromiso. Por las apariencias. Había poca gente. Las amigas que la adulaban ya no estaban. Los amantes se habían esfumado. Solo quedaban algunos vecinos curiosos y yo. Cuando bajaron el ataúd, sentí algo extraño. No alivio, no tristeza, solo vacío. Regresé a casa, esa casa enorme que ahora era completamente mía, y durante días no pude dormir. La voz de mamá resonaba en mi cabeza. Eres más como yo de lo que crees. ¿Era cierto? Entonces recibí otra llamada, del abogado de don Valentín. Señorita Hortensia, necesito verla urgentemente. Hay algo sobre la herencia de don Valentín que debe saber. Fui a su oficina, un lugar elegante, lleno de libros de leyes y diplomas enmarcados. Su madre le mintió, dijo sin rodeos. Don Valentín sí le dejó una herencia, pero no necesita ninguna firma de su madre. Él ya había hecho una prueba de ADN años atrás. Usted es su hija, legalmente reconocida en su testamento. Entonces, ¿por qué mi madre dijo? Porque ella no lo sabía. Valentín nunca le dijo. La prueba se hizo en secreto cuando usted tenía 15 años. Un análisis de sangre de rutina que él mismo pagó. Lo descubrí revisando sus archivos personales después de su muerte. Me entregó un sobre grueso. Dentro había una carta escrita a mano. Querida Hortensia, sé que esto te va a sorprender. Sé que quizás me odies por haber sido cómplice de tu madre durante tantos años. Pero necesito que sepas que siempre te consideré mi hija. Y me arrepiento profundamente de no haber tenido el valor de sacarte de ese infierno. Te dejo todo lo que tengo como compensación por todos los años que te fallé. Úsalo bien, sé feliz. Eso es lo único que te pido. Valentín. Lloré. Por primera vez en años, lloré sin control. Detente un momento. Si esta historia ya te ha movido por dentro, imagina lo que viene después. Suscríbete ahora. Es solo un instante.
pero marca la diferencia entre quedarte afuera o seguir recibiendo verdades que pocas se atreven a contar. Hazlo ya y comenta. Ya estoy suscrita. Así sé que estás aquí, que quieres escuchar lo que muchas callaron por años y que estás lista para lo que viene. La herencia de Valentín era obscena. Propiedades en la costa, inversiones en el extranjero, cuentas bancarias en 3 países diferentes. En total, 4 veces lo que Armando me había dejado. De la noche a la mañana me convertí en una de las mujeres más ricas de la región y empecé a entender muchas cosas. Revisé los documentos que el abogado me entregó, cartas viejas, fotografías, y encontré algo que me heló la sangre. Una carpeta marcada como confidencial, Elena Maldonado, mi madre. Adentro había reportes de un investigador privado. Valentín la había estado vigilando durante años. Había fotos de ella con otros hombres, recibos de hoteles, transferencias bancarias. Pero había algo más, algo que no esperaba. Reportes médicos, de un hospital psiquiátrico. Mi madre había estado internada 3 veces. Una cuando tenía 23 años, antes de casarse con Armando. Las otras 2 durante mi infancia. Diagnóstico: trastorno límite de la personalidad con rasgos narcisistas severos. Tendencias manipuladoras. Incapacidad de empatía. Peligrosidad potencial. Armando lo sabía. Valentín lo sabía. Y nadie me dijo nada. Me dejaron crecer en esa casa con una mujer diagnosticada como potencialmente peligrosa. Seguí leyendo. Había una nota escrita por Valentín, fechada 6 meses antes de su muerte. Elena está empeorando. Ha intentado contactarme varias veces, amenazando con revelar lo de Hortensia si no le doy dinero. Le he dado pequeñas cantidades para mantenerla callada, pero sé que no va a detenerse. Temo por la seguridad de Hortensia. Si algo me pasa antes de poder protegerla adecuadamente, que esta carpeta sirva como evidencia de quién es realmente Elena. Me temblaban las manos. Todo empezaba a tener sentido. Las mentiras, la manipulación, el intento de matarme aquella noche. Ella estaba enferma. Siempre lo estuvo. Pero eso no cambiaba nada. No borraba el dolor. No devolvía los años perdidos. Decidí investigar más. Contraté a mi propio detective privado. Quiero saber todo sobre Elena Maldonado, todo, desde que nació hasta el día que murió. Lo que descubrió me dejó sin palabras. Mi madre había tenido otro hijo antes que yo, un niño que nació cuando ella tenía 19 años. El padre era desconocido. El niño fue dado en adopción inmediatamente después de nacer, pero había algo extraño en el acta de nacimiento. Una nota del hospital. Madre mostró desapego total. Rechazó sostener al bebé. Dijo textualmente: llévenlo lejos de mí. Busqué más y encontré que ese niño había sido adoptado por una familia en el norte. Creció con otro nombre y murió a los 28 años. Sobredosis. El reporte policial mencionaba que había tenido una vida difícil, problemas de adicción, intentos de suicidio. Había tratado de contactar a mi madre varias veces antes de morir. Las cartas estaban archivadas. Cartas desgarradoras donde le suplicaba que lo conociera, que le dijera por qué lo había abandonado. Ella nunca respondió, ni una sola vez. Y entonces encontré la última carta, escrita 2 semanas antes de su muerte. Madre, ya no te pido que me quieras. Solo quiero saber por qué. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué nunca respondiste mis cartas? ¿Por qué para ti fue tan fácil borrarme? Voy a terminar con esto pronto, pero necesitaba que supieras que existí, que fui tu hijo y que me voy odiándote con cada fibra de mi ser. Tomás. Lloré por ese hermano que nunca conocí, por ese niño que creció sin amor, que murió sin respuestas. Y fue entonces cuando lo entendí todo. Mi madre no me odiaba a mí específicamente. Ella odiaba a todos. Era incapaz de amar, incapaz de sentir. Solo podía manipular, usar, destruir. Yo no era especial en su crueldad. Era simplemente otra víctima en una larga lista. Eso debería haberme dado paz, pero no fue así, porque me di cuenta de algo aterrador. Durante meses había estado disfrutando de su muerte. Había sonreído cuando cerraron su ataúd. Había dormido mejor sabiendo que ya no existía. Había sentido placer
cada vez que entraba a la casa que alguna vez fue de ella y que ahora era completamente mía. Eres más como yo de lo que crees. Sus últimas palabras me perseguían. Empecé a tener pesadillas. La veía en cada esquina de la casa. Escuchaba su voz en el viento. Me despertaba en medio de la noche con la sensación de que estaba parada junto a mi cama, mirándome con esos ojos verdes llenos de veneno. Contraté a una psicóloga. Le conté todo. Bueno, casi todo. ¿Sientes culpa?, me dijo después de varias sesiones. No siento culpa por odiarla, respondí. No, sientes culpa por parecerte a ella. Tenía razón. Y eso me aterraba más que cualquier otra cosa. Decidí hacer algo bueno con el dinero. Donativos, fundaciones, becas para mujeres que habían sufrido abuso. Como si eso pudiera limpiar la satisfacción que sentí cuando mamá murió sola en ese hospital. Pero entonces llegó la carta. Un sobre amarillo, viejo, con mi nombre escrito con la letra de mi madre. Llegó por correo certificado, con instrucciones de ser entregado 6 meses después de su muerte. La abrí con manos temblorosas. Hortensia, si estás leyendo esto, significa que finalmente gané. No la herencia, no el dinero, sino algo mucho mejor. Te convertí en mí. Sé que ahora te miras al espejo y ves mi rostro. Sé que disfrutaste mi sufrimiento. Sé que mi muerte te trajo paz. Y eso, hija mía, significa que mi trabajo está completo. Morí, pero sigo viva dentro de ti. Cada decisión cruel que tomes de ahora en adelante, cada momento en que elijas el dinero sobre las personas, cada vez que manipules o uses a alguien, ahí estaré yo. Felicidades. Heredaste más que mi dinero. Heredaste mi alma, tu madre. Rompí la carta en 1000 pedazos. La quemé, tiré las cenizas. Pero las palabras ya estaban tatuadas en mi cerebro. Y lo peor de todo es que una parte de mí, una parte pequeña pero innegable, sabía que tenía razón. Pasó 1 año, luego 2. La vida continuó. Administré las propiedades, hice crecer los negocios. Viví bien, muy bien, pero nunca fui feliz. Hasta que una tarde recibí una visita. Una mujer joven, 30 años quizás, con una niña de unos 5 años de la mano. ¿Señorita Hortensia Maldonado?, preguntó. Sí, mi nombre es Patricia. Soy trabajadora social. Esta niña, su nombre es Sofía. Es su sobrina. El mundo se detuvo. ¿Qué? Es hija de Tomás Ramírez, su medio hermano. Murió hace 2 años. La madre de la niña también falleció. No tiene a nadie más. Y según nuestros registros, usted es su pariente vivo más cercano. Miré a la niña. Tenía los ojos verdes de mi madre, el mismo cabello oscuro. Me miraba con una mezcla de miedo y esperanza. Y en ese momento supe que esta era mi prueba, mi oportunidad de demostrar que no era como ella, que podía elegir diferente, o que podía convertirme en el monstruo que ella siempre dijo que era. ¿Puedo pasar?, preguntó Patricia. Sí, respondí. Pasen. Esa niña se quedó conmigo, legalmente, completamente. La adopté 3 meses después. Y durante los primeros días te juro que tuve miedo. Miedo de mirarla y sentir lo mismo que mi madre sintió por mí. Miedo de no poder amarla. Miedo de repetir el ciclo. Pero no fue así. La primera vez que Sofía me llamó tía Hortensia, algo dentro de mí se quebró, en el buen sentido. Lloré tanto esa noche que pensé que no iba a parar nunca. Le di todo lo que yo nunca tuve. Amor, atención, paciencia. Le dije todos los días que era especial, que la quería, que nunca iba a dejarla. Y poco a poco, esa casa enorme y fría se convirtió en un hogar. Ahora Sofía tiene 12 años, los mismos que yo tenía cuando descubrí quién era realmente mi madre. Pero ella nunca va a vivir lo que yo viví. Nunca. Entonces, ¿por qué dije al principio que enterré viva a mi madre? Porque lo hice, no físicamente. Eso es obvio. Ella murió en un hospital, rodeada de máquinas, completamente sola. Pero yo la enterré de otra forma. La enterré en mi memoria, en mi historia, en mis decisiones. Cada vez que abrazo a Sofía, entierro un poco más a mi madre. Cada vez que le digo, te amo, echo tierra sobre su tumba. Cada vez que elijo ser diferente, ser mejor, clavo otro clavo en ese ataúd. Ella quería vivir dentro de mí. Quería que me convirtiera en su reflejo. Y por un tiempo, casi lo logra.
Pero yo elegí diferente. ¿Me quedé con toda la herencia? Sí. ¿Me arrepiento? No. Porque era mía. Siempre lo fue. No por venganza, no por codicia, sino porque era lo justo, porque la construyó un hombre que, aunque no era mi padre biológico, me amó como si lo fuera, y porque el otro hombre, mi verdadero padre, reconoció su error y trató de compensarlo. Disfruté cuando mi madre murió, también, y no voy a mentir sobre eso. Sentí alivio, sentí libertad, sentí que finalmente podía respirar, pero eso no me convierte en ella, porque ella disfrutaba el dolor ajeno sin razón. Yo solo me liberé de mi verdugo. La diferencia es esa, y es una diferencia enorme. Ahora, después de contarte todo esto, quiero que pienses en quién tenía razón. ¿Fui yo la víctima que finalmente se defendió? ¿O me convertí en el monstruo que ella siempre dijo que era? ¿Está bien quedarse con una herencia cuando tu madre intentó matarte por ella? ¿Está bien sentir paz cuando muere alguien que te hizo tanto daño? No tengo las respuestas. Y honestamente, ya no me importa tenerlas. Vivo bien. Sofía es feliz. Y la memoria de mi madre se pudre en algún rincón oscuro donde ya no puede alcanzarme. Si llegaste hasta aquí, si escuchaste toda mi historia sin juzgarme, gracias, de verdad. Porque esta confesión no es fácil de contar. Y sé que muchas me van a odiar. Van a decir que soy fría, calculadora, cruel, y quizás tengan razón, o quizás solo soy una mujer que sobrevivió como pudo. Antes de irte quiero pedirte algo. Si te gustó este relato, si te movió algo por dentro, presiona ese botón de me gusta. Está ahí abajo, donde dice el corazoncito o el pulgar hacia arriba. Solo tienes que tocarlo. Es sencillo. Y si quieres seguir escuchando historias como esta, historias que nadie más se atreve a contar, suscríbete al canal. Presiona donde dice suscribirse. Es ese botón negro o rojo, depende de cómo lo veas en tu teléfono. Solo un toque y ya está. Todos los días tenemos nuevos relatos. Historias de mujeres como yo, como tú, como tu madre o tu abuela. Mujeres que vivieron, que sufrieron, que tomaron decisiones difíciles. Algunas buenas, otras terribles. Pero todas reales. Y si tienes tu propia historia, si viviste algo que te marcó, algo que necesitas sacar, déjalo en los comentarios. Cuéntame, porque quizás tu historia sea la próxima que contemos aquí. Nos vemos mañana, con una nueva confesión que te va a dejar sin aliento. Yo soy Hortensia, y esta fue mi verdad. Ahora tú decides qué hacer con ella.